Muy bien, el título del mensaje en esta oportunidad es Escuchemos y practiquemos, escuchemos y practiquemos. Y vamos a leer en la Escritura, vamos a leer en Santiago capítulo 1, seguimos estudiando el libro de Santiago, estamos en el capítulo 1, vamos a leer en el capítulo 1, en el verso 22 en adelante. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra de Dios. No os contentéis solo con escuchar la palabra, pues así os engañáis vosotros mismos. Llevadla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hasta allí nomás nuestra lectura. Decíamos que hemos titulado el mensaje en esta oportunidad, Escuchemos y practiquemos. Escuchemos y practiquemos. El domingo... A ver, no puedo pasar la imagen. El domingo anterior habíamos enfatizado el texto que aparece unos versículos anteriores que dice: todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojaros. ¿Sí? Y habíamos puesto como título, escuchemos más y hablemos menos, ¿sí? Escuchemos más y hablemos menos. Pero en esta oportunidad, no nos vamos a quedar solamente con escuchar, no solamente con escuchar, sino con practicar. Os voy a decir algo que muchos de nosotros, por lo general, lo pasamos por alto y no lo tenemos en cuenta. Nosotros cuando pensamos en un cristiano de la iglesia primera, que también se llama iglesia primitiva, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en un cristiano de la iglesia primera, nos tenemos que sacar de la mente que estos creyentes iban con Biblia bajo el brazo a la iglesia, porque la Biblia como libro no existía en aquel tiempo. Recordemos que recién Biblias como libro para que las personas tengan, se van a crear ¿cuándo? Aquí tenemos un alemán que es Helmut y él nos puede decir ¿desde cuándo hay Biblias como libro? ¿Qué te parece, Helmut? Claro, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Pero cuando se inventó ¿qué? Cuando se inventó la imprenta. O sea, cuando se inventa la imprenta, el primer libro que va a hacer Gutenberg es la Biblia. ¿Sabe cuánto tiempo va a tardar Gutenberg en poder hacer la Biblia completa? 3 años. ¿No? 3 años. Y de ahí en más empiezan a publicarse la Biblia como libro. Es por eso que nosotros vamos a encontrar que los primeros cristianos no leen la Biblia, sino ¿qué hacen? Oyen. Entonces, cuando Santiago dice que tenemos que ser prontos para oír la palabra, es porque no la podían leer. No había Biblias para leerla, Cuando Pablo escribió una carta, era una carta. Pablo no escribía un montón de copias de cartas y las distribuía por todos lados. Era una, a una iglesia, y ahí la tenían. El resto no se enteraba, a no ser que oyera. Por eso esta palabra iba yendo de boca en boca. Entonces, cuando dice la Escritura que seamos prontos para oír y tardos para hablar, Santiago dice que además de eso, ser prontos para oír, pero también no quedarnos con ello, sino practicar. O sea, aquello que he oído de la palabra de Dios, llevarlo a la práctica.
llevarlo a la práctica. Es por eso que veamos ahora el énfasis de este pasaje. Recordemos algo, siempre para encontrar el énfasis de un pasaje son las palabras repetidas. Las palabras repetidas del pasaje, ¿sí? Y prestemos atención a aquellas palabras que se repiten en este pasaje. Dice el verso 22, escuchar la palabra, ¿sí? El mismo verso 22, llevarla a la práctica. Y notemos que estas dos palabras se van a repetir en el pasaje bíblico. Dice el verso 23, el que escucha la palabra, no el que la lee, y ya entiendes por qué, ¿no? Nosotros diríamos en este tiempo el que la escucha y la lee, desde luego, porque tenemos Biblia, pero para aquel tiempo solamente se contentaban con oír, ¿sí? El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, dice el verso 23. Es como el que se mira el rostro en un espejo, el que mira el rostro en un espejo. ¿Cuántos habéis en esta mañana habéis visto vuestro rostro en el espejo? Bueno, el día domingo yo creo que todos nos vemos, ¿sí? Hay otros días de la semana no, que pasamos directamente porque como no vamos a salir a la calle o no nos vamos a encontrar con gente, pero por lo general cuando salimos a la calle antes hay que pegarse una mirada en el espejo para ver cómo estoy, ¿no? Si estoy despeinado, si se me ha corrido el maquillaje a las mujeres, ¿no? O de pronto tengo el botón, yo muchas veces me he prendido el botón de la camisa mal, ¿no? Y entonces he andado así todo el día. Y eso es porque no me he visto en el espejo, ¿no? El espejo nos corrige. Por eso Santiago va a utilizar esta imagen del espejo, ¿no? Dice el verso 24, pues después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la perfecta en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, nosotros ¿qué le agregaríamos a esta frase? Lo que ha oído y leído, claro, porque tenemos la escritura para leerla, ¿sí? Sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. Muchas veces nosotros ¿qué le decimos al Señor? Señor, bendíceme. ¿Y el Señor qué te responde? Fíjate el texto bíblico. Practica tú. Fíjate, yo le digo al Señor, Señor, bendíceme. Y el Señor te dice, está bien, pero tú practica. Tú practica lo que yo te digo, lo que yo te enseño y la bendición está asegurada. La bendición está asegurada. En el domingo anterior, Santiago dice que quien es pronto para oír y tardo para hablar y para enojarse, tiene salvación asegurada. Dios le va a salvar en su vida. ¿Por qué? Porque está obedeciendo, no está haciendo lo que quiere, enojado o lo que piensa, sino que oye al Señor, como Samuel, oye al Señor y le dice, Señor, heme aquí, ¿qué me quieres decir? Aquí estoy, yo quiero oír lo que tú tengas para decirme, y lo ejecuta. Ahora lo que Santiago quiere enseñar es que no nos quedemos solamente con oír, hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Por eso, como iglesia, queremos, a partir del mes de septiembre, ayudarnos entre nosotros a practicar la palabra de Dios predicada el día domingo. Y lo vamos a hacer a través de grupos caseros, que les vamos a llamar grupos de fe, y a través de esos grupos nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo llevar a la práctica esto? ¿Cómo llevarlo a la práctica? Y es muy importante que nos hagamos esta pregunta, porque si solamente nos quedamos con lo que oímos, la bendición nunca llega. Y uno dice, Señor, ¿por qué no me bendices? Porque te falta la segunda parte. La primera es oírme. La segunda, ¿cuál es? Practicar. Es practicar. Santiago ya ha utilizado algunas imágenes. Vamos a tratar de recordar. Solamente hay dos hasta ahora en el capítulo 1. Ha utilizado la imagen de la ola del mar, o la onda del mar, como dice la otra versión. La ola del mar. Y la ola del mar representaba a aquel creyente que hoy cree, mañana no cree.
Aquel que es inestable en la fe, inestable en la fe. Hoy está arriba, mañana está abajo. Por eso dice Santiago, hay que pedir con fe y hay que mantenerse en esa fe. También Santiago utiliza otra imagen, que es la imagen de la flor del campo, que dura muy poquito y se va. Dura muy poquito y se seca. Dura muy poquito y el viento, como en este caso, este tipo de flor, al final la hace desaparecer. Dura muy poquito y Santiago nos hace recordar que hay momentos de abundancia, de riqueza, de prosperidad, ya sea a nivel físico, material, espiritual, que se puede desvanecer, que lo tenemos hoy y mañana no lo tenemos. Y es muy importante aprender a reconocer esta situación. No siempre vamos a estar caminando en abundancia, sino que va a haber un momento en que caminemos con escasez. ¿Recordamos lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, yo he aprendido a vivir cualquier sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. ¡Wow! O sea, y el apóstol Pablo lo aprendió, pasó por todas estas etapas y las aprendió. Y Santiago lo que nos dice es que nosotros también vamos a pasar por estas etapas, por estos momentos, donde tendremos abundancia y otras veces no tendremos nada. Lo importante es mantenernos en la fe, seguir unidos al Señor. Pero ahora Santiago va a utilizar una tercera imagen, que es la imagen del espejo. La imagen del espejo. Dice la Escritura, versículo 23 y 24, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿A qué compara el espejo? De acuerdo al texto, ¿a qué compara el espejo? ¿A la? ¿Sí? A la palabra de Dios, ¿sí? El espejo es como la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo me miro, ¿dónde? En el espejo, dice Santiago, pero es la comparación. Yo me miro en la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios me da a mí una imagen de cómo yo estoy, de cómo yo soy. La palabra de Dios de pronto al leerla me dice, Eugenio, no has obrado bien. O al contrario, leo la palabra y me dice, sigue adelante, vas bien, porque ese es el camino que el Señor quiere para tu vida. Entonces, la palabra de Dios es como si fuera un espejo. Yo me miro en la palabra y la palabra a mí me da una imagen. Si la imagen que me da es la de un botón desprendido o mal abrochado, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que corregir. Si la imagen que me da es que estoy despeinado y voy a salir a la calle, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que peinar. Pero dice Santiago que quien oye la palabra, nosotros qué diríamos también en este tiempo, quien oye y la lee, quien oye y la lee a la palabra, es como alguien que se mira en un espejo, pero ve algo en la palabra, pero se olvida. ¿Por qué? Porque no quiere practicarla, o porque no busca practicarla, o también la otra, porque no sabe cómo practicarla, Si tu ojo te es ocasión de caer, dice Jesús, ¿qué hay que hacer con el ojo? Hay que arrancarlo, ¿cierto? Vale, si lo ponemos en práctica literalmente, para la semana que viene, ¿qué ocurriría? Pedimos Biblia en braille, ¿sí? Para todos. ¿Por qué? Porque ya no veríamos. A veces no sabemos cómo practicar la escritura. Y entonces, si no sabemos cómo practicarla, es como que al final es como habernos mirado en el espejo, en la palabra de Dios, pero como no podemos llevarla a la práctica, nos olvidamos de eso. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado de lo que hemos visto?
porque no hemos querido practicarlo, porque no hemos podido practicarlo, porque no sabíamos cómo practicarlo. A veces porque no teníamos el aliento alrededor nuestro para practicarlo, la compañía para practicarlo. Dice la Biblia que es mejor que vayan dos en vez que uno, porque cuando hay dos que van caminando, ¿qué ocurre? El uno puede ayudar al otro. Y muchas veces en la práctica de la fe es necesario tener un compañero de camino. Ese compañero de camino o compañera de camino es, de alguna manera, nos vamos a ayudar mutuamente a ponerlo en práctica. Pero permíteme hablar un poquito sobre los espejos, Hay una experiencia que todos nosotros la hemos vivido, Y yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y ahora con mis nietos, yo espero ese momento, que es el momento donde el niño se descubre frente al espejo. Y la primera reacción que tiene el niño, ¿cuál es? No reconocerse. Se mira y dice, ¿qué hay ahí? Se mira y dice, ¡uy! Es otro niño. Se mira y busca por detrás. ¿Por qué? Porque dice, hay otro que está apareciendo por allí. Y van pasando el tiempo hasta que al final el niño dice, ese soy yo. Y muchas veces al leer la Escritura nos pasa eso. Que leemos la Escritura y decimos, esto no es para mí. Leemos la Escritura y decimos, no, yo no soy así. Acá está exagerando un poco la Escritura. Leemos la Escritura y decimos, no, yo no voy a actuar como Judas. Judas lo traicionó al Señor, yo nunca lo voy a traicionar. Y al final terminamos haciendo lo mismo. Yo nunca voy a negar al Señor, eso lo hizo Pedro, pero no estamos leyendo, estamos viéndonos en el espejo de la Escritura y vemos allí nuestra imagen. Un Eugenio que niega al Señor, un Eugenio que se olvida del Señor, un Eugenio que pierde la fe y se hunde. Y entonces, cuando nos reconocemos, es cuando realmente la palabra de Dios tiene ese efecto en nosotros. Otras veces tenemos otra experiencia con la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo del espejo. Nos miramos para afirmar nuestros conceptos. Espejito, espejito, dime quién es la más hermosa de todas las mujeres. Bueno, lo digo en femenino porque esta es la expresión del cuento, ¿no? Pero también es en masculino. Espejito, espejito, ¿quién es el más espiritual de todos? Dímelo. Espejito, espejito, ¿quién es el más fuerte de todos? ¿Quién es el más sabio de todos? Y a veces buscamos en la Escritura reafirmar nuestros propios conceptos. Y la Escritura al final no surte ese efecto necesario en nosotros. ¿Por qué? Porque buscamos en la Escritura reafirmar nuestros propios conceptos. ¿Y saben lo que hacemos? Ahora lo decimos de una forma práctica. Voy leyendo la Escritura y ¿qué hago? Esto no es para mí, esto tampoco, esto sí, a ver, que te daré bendición hasta que sobreabunde. Esta es para mí, ¿no? Sigo leyendo y de pronto Malaquías dice, me habéis robado. Yo no te he robado, Señor. Y vamos pasando y no nos damos cuenta de que la escritura, cuando realmente nosotros le decimos al Señor, Señor, háblame, Señor, muéstrame, y vamos con esa disposición a leer o a oír la Escritura, entonces Dios nos habla. Y lo que viene, viene. Y uno tiene que ser lo suficientemente humilde, manso, para aceptar esa palabra. Por ejemplo, tú vienes hoy, día domingo, ¿cierto? Y tú dices, Señor, voy a la iglesia, Señor, háblame. Vale. Y entonces el predicador dice, bueno, pero que hay que hacer esto o hay que hacer otro, o el Señor dice... Y entonces tú dices desde tu asiento, no, eso no es para mí. Pero ¿no le habías dicho al Señor que te hablara? Entonces aceptemos esa palabra, la aceptemos como aquel niño que le dicen, mira, yo sé lo que te conviene a ti, así que te doy esta comida. No, que no me gusta.
pero te va a alimentar, te va a ayudar. Y al final, cuando uno es receptivo a la palabra de Dios, esa palabra de Dios tiene el efecto necesario en nosotros. Otro espejo. Miramos en el espejo, pero no entendemos bien lo que el espejo nos transmite. Y entonces tenemos una idea distorsionada de lo que estamos viendo. Sabes que yo tengo algunos pacientes que tienen anorexia. Y entonces cuando se miran en el espejo, el médico les dice, no puedes bajar más de peso. Si sigues bajando de peso, te vamos a ingresar. Y entonces cuando el paciente se mira en el espejo, se ve, ¿cómo? Se ve gordo, se ve gorda. Y tienen una imagen distorsionada, se ven de una manera incorrecta. Pero también están los otros que se miran en el espejo, todo fofo y demás, y dice, qué musculatura la mía, ¿no? Soy el más fuerte de todos. También nos engañamos con eso. Y a veces al leer la Escritura nos pasa algo similar. Leemos la Escritura y por allí interpretamos mal. Interpretamos mal y nos sentimos que el Señor nos está persiguiendo. Una vez le dije a una hermana, le digo, hermana, ¿el Señor quién es? ¿El que te pone las piedras en el camino o quien te ayuda a quitar las piedras? Y se quedó pensando por largo rato y me dijo, ¿sabes qué? Nunca me había hecho esta pregunta, pero te tengo que decir algo. Me cuesta decir que Dios es quien me ayuda a quitar las piedras en el camino, porque toda mi vida he visto a un Dios que me pone piedras, obstáculos en el camino y yo no puedo avanzar. Y muchas veces son esos conceptos equivocados que nosotros traemos, preconceptos, al leer la Escritura. ¿Qué ocurre? Interpretamos cualquier cosa. Interpretamos que tenemos un Dios malo. Y no como recién oíamos al principio en la bienvenida, es un Dios de amor, es un Dios que quiere que todo el mundo se salve, ¿no? Y no que algunos cuantos, los súper recontra elegidos, al final alcancen y digan, pasé yo la meta, somos solamente 3. La Escritura no dice eso. Cuando leemos Apocalipsis, dice que son millones los que están allí delante del trono. O sea, esos son los salvados y tú y yo formamos parte de esa iglesia, que es una iglesia grande, poderosa, ¿no? Y nosotros tenemos que, cada vez que leemos la Escritura, muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿es un preconcepto que yo tengo que me hace distorsionar el sentido de la palabra de Dios? A veces vemos un versículo, como por ejemplo aquel versículo donde dice que a Jesús cuando nació, vinieron los magos de Oriente y le trajeron, ¿qué le trajeron? Oro, incienso y mirra. Y entonces uno lee y dice, Jesús era rico. A ver, ¿de dónde sacamos que era rico? O sea, ¿porque le dieron estos regalos? Oro, incienso y mirra. Y hay alguno que lee la Escritura y yo no veo de dónde saca. Dice, claro, Jesús vivió con ese oro todo el ministerio. Tenía camellos de lujo. Se movilizaba con... A ver, no existe. Al contrario, ¿qué dice Jesús de sí mismo? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? Hablando de que lo ha entregado todo, lo ha perdido todo, ¿no? Es un Jesús que se ha identificado con la humanidad perdida, la humanidad que no tiene nada. Y ese es el Jesús que nos puede comprender. Por eso muchas veces nos miramos al espejo de la Escritura y a veces distorsionamos el sentido. ¿Por qué? Porque ya venimos con un preconcepto. Ahora, ¿cómo lo solucionamos a eso cuando tenemos un compañero de camino? Cuando venimos a la iglesia y escuchamos la predicación, cuando de pronto hacemos el estudio bíblico casero y entonces nos abre los ojos y decimos, yo entendía otra cosa, pero ahora lo entiendo como es. Yo entendí otra cosa, pero ahora la entiendo como es. Iban 2 discípulos diciéndose el uno al otro,
ay, pobre Jesús que murió allí en la cruz, y nosotros que teníamos esperanza de que Él nos salvara. Y de pronto Jesús se aparece y empieza a caminar con ellos en el camino. Es el Jesús resucitado. Y entonces Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y de Jesús, el pobre, era bueno, pero al final lo mataron los romanos. Y Jesús dice, no, a ver, déjame que te explique un poco. Y le empieza a explicar, dice la Escritura, dice la Biblia, empieza a explicarle lo que decían las Escrituras de él. Y la Biblia dice que se les abrieron los ojos a estos dos cuando Jesús partió el pan delante de ellos y dijeron, ¡wow! Nosotros pensábamos que este Jesús estaba muerto, fracasado, ya no servía para nada, pero no, lo vemos vivo, resucitado, y entonces eso les renovó. Por eso, si tenemos una imagen distorsionada de lo que leemos de la Escritura, muchas veces es necesario juntarnos con otros. Muchas veces es necesario venir a la iglesia, escuchar la prédica o repasarla durante la semana y entonces ir corrigiendo aquellas imágenes que tenemos distorsionadas de conceptos de la Escritura. Y por último, ¿cómo nos gusta? A mí me gusta esta imagen, ¿no? Yo soy el pequeño gatito, pero que me miro en el espejo, ¿no? Y la Escritura que me dice, eres un león. Eres un león, ¿no? Miramos, pero nos cuesta creer lo que vemos. De pronto la Escritura que nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo. Y uno dice, sí, Señor, estarás con Josué, pero conmigo yo no creo. Y nos cuesta creer, nos cuesta creer. Por eso es necesario abrir la Escritura, leerla, oírla, meditarla y creerla. Hay que creer la Escritura. ¿Y creer qué significa? Porque tú me puedes decir, yo creo que al final de mes voy a cobrar el dinero que me han prometido, ¿vale? Tú estás creyendo que vas a cobrar el dinero que te han prometido, ya sea en el trabajo, ya sea porque hay una deuda que te van a pagar, ya sea que hay un subsidio, lo que sea. Yo creo que al final me lo van a dar. Esa es la fe. Pero si de pronto tú dices, no, yo no creo. No creo porque las cosas están muy mal y entonces yo no creo que al final puedan cumplir conmigo. Y entonces cuando llega el día del cobro, del pago, entonces tú no te presentas. ¿Por qué? ¿Por qué tú no te presentas? Porque tú no crees. Porque yo no creo. No nos presentamos. Y muchas veces eso es lo que nos ocurre con la bendición de Dios. El Señor dice, no te preocupes de lo que vas a hablar, le dice a los discípulos, porque cuando llegue el momento, el Espíritu Santo os va a dar palabras para poder defender la fe. Cuando Jesús les habla a los discípulos de la persecución, claro, imagínate, van a ser perseguidos, van a estar delante de las autoridades, los van a interrogar, ¿qué vamos a decir, Señor? Y Jesús dice, no se preocupen, cuando llegue el momento, el Espíritu Santo les va a dar esas palabras. Y eso es la fe, es creer aquello que no vemos, aquello que todavía no podemos tocar. Y a Dios le agrada la persona de fe, porque cuando nosotros tenemos fe, ¿quién tiene el control de la situación? Dios. Cuando nosotros ejercemos fe, quien maneja el timón, quien lleva el volante, quien va adelante guiándonos, es Dios. Pero cuando yo me olvido de la fe y me manejo por aquello que veo, que toco, que oigo y que tengo certeza, quien toma el control soy yo. Y el Señor dice, ¡fum! Te voy a tener que empezar a quitar cosas porque al final, cada vez que tienes algo, tú tomas el control. Y hay creyentes que esto no lo entienden. Cuando nosotros perdemos cosas es porque muchas veces Dios nos las quita. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Y es por eso que cuando las recuperamos, tenemos que ser sabios y decir, Señor, ya aprendí la lección.
ahora que lo he recuperado, voy a seguir confesando que eres tú el que dirige mi casa, tú el que dirige mi trabajo, el que dirige mi coche, el que dirige todo aquel emprendimiento que yo hago. Y entonces el Señor dice, gracias, ¿lo has entendido? Entonces no te quito más y sigue adelante, ¿no? Porque le damos el primer lugar al Señor. Mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, ¿para qué? Para creer lo que la palabra de Dios nos dice. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, el Señor está contigo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, pero a ti no te llegará. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y tú dices, wow, ¿le creo a esto? Claro, porque creer esto te transforma en el león que Dios quiere que tú seas, en la leona que Dios quiere que tú seas. Santiago 1:25 dice lo siguiente, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recordemos algo, Santiago escribe a los judíos que están dispersos. Estos judíos, desde luego, son judíos creyentes en el Mesías, en Cristo, y están siendo dispersados por causa de su fe. Hay persecución. Estos judíos conocen una ley, que es la ley de Moisés, pero también estos judíos que son creyentes, y nosotros lo podemos aplicar para todos nosotros, ellos han oído ahora de otra ley, que ya no es esa ley que te limita y que te impide hacer cosas. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento o la ley de Moisés impedía que en el día sábado pudiéramos hacer cualquier tipo de actividad, porque se consideraba como un trabajo. Pero Jesús viene a traer el verdadero sentido a esto. Y Jesús plantea lo siguiente, que si alguien está sufriendo, si alguien se está muriendo, si yo tengo que ayudar a alguien, entonces no voy a utilizar esta ley que me limita, sino que voy a utilizar la ley de la libertad, que es la ley que Jesús viene a traer. Es la enseñanza de Jesús, el evangelio de Jesús, donde nos presenta de alguna manera una visión diferente. Para los judíos que eran tradicionales, les costaba mucho, porque continuamente se volvían atrás. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo a una de las iglesias, les dice, pero ¿quién os ha convencido para que ahora que habéis comenzado por fe y ahora queréis terminar por obras? Volvían hacia atrás y eso es lo que Santiago de alguna manera quiere hacerles recordar a los creyentes. No te vuelvas hacia atrás. Acuérdate algo, el Señor te ha libertado. El Señor te ha dado esa libertad para vivir como hijo e hija de Dios. No te vuelvas atrás. No te esclavices con las tradiciones, con las costumbres, con ese legalismo que en definitiva no nos lleva a ningún lado. No te vuelvas atrás. Y eso es un poco lo que Santiago quiere enfatizar en ellos. Por eso dice, nosotros que hemos oído esta ley, la ley de la libertad, hagamos una cosa, perseveremos en ella, nos fijemos atentamente, no olvidando lo que hemos oído, sino haciéndolo, en otras palabras, practicándolo. Por eso el título del mensaje en esta mañana es oír y practicar. No solamente quedarnos con escuchar lo que dice la palabra de Dios, sino llevarlo a la práctica, Ahora, ¿cuánto nos cuesta llevarlo a la práctica? Muchas veces nos cuesta mucho y decimos, solos no lo podemos hacer. Búscate, como hemos recomendado esta mañana, búscate un compañero, una compañera de camino en la fe. Alguien que de alguna manera te esté pinchando o alentando, ¿para qué? Para poner en práctica.
pide oración. Dile a algún hermano o alguna hermana, mira, ora por mí porque estoy tratando de practicar esto en mi casa y no me sale. Por ejemplo, hablando de la semana anterior, hablemos menos y escuchemos más. ¿Cuántos de vosotros habéis mandado un mensaje diciendo, por favor, ora por mí porque me cuesta mantener cerrada la boca? Yo creo que muy pocos hemos mandado el mensaje. No sé si alguno lo habrá mandado, pero si tú te reconoces así, si yo me reconozco así, pidamos ayuda, pidamos ayuda. El objetivo es que juntos como iglesia podamos practicar, juntos podamos practicar. Dice Mateo 7, 24 al 27. Es una comparación que hace Jesús al final del sermón de la montaña o el sermón del monte. Y es un pasaje que muchas veces lo interpretamos de una manera equivocada. Pero vamos a leer lo que dice el pasaje. Dice Jesús lo siguiente: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Hasta allí nomás la lectura. Jesús ya ha venido enseñando varias cosas, como por ejemplo, quien mira a una persona con deseo, ya ha adulterado con ella en su corazón. No tenemos que ayudar a alguien y publicarlo a los 7 vientos, ¿no? Sino que lo que tenemos que hacer es, si vamos a ayudar a alguien, lo que tenemos que hacerlo es en secreto. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Y Jesús, como esto, da muchas enseñanzas. Y llega al final de todo su discurso y Jesús dice lo siguiente: ¿cómo yo voy a comparar a la persona que oye y practica lo que yo enseño? ¿Y cómo voy a comparar a la persona que oye pero no lleva a la práctica lo que yo enseño? Dice Jesús. Y entonces él dice, quien oye la palabra, la enseñanza de Jesús, el evangelio, y lo lleva a la práctica, lo voy a comparar con una persona que construyó su casa sobre la roca. Muchas veces nosotros decimos, la roca es Cristo. No, en este pasaje no. En este pasaje no. O sea, hay otros pasajes donde dicen que Jesús es la piedra fundamental y demás, la piedra que corona el edificio, el fundamento y demás. Pero aquí la roca lo que representa, dice la Escritura, es el hombre, la mujer, el hombre y la mujer, que cuando oye o lee la palabra de Dios, la pone en práctica. Y cuando la pone en práctica, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es poniendo un fundamento sobre sus pies. Porque toda decisión que tome la está fundamentando ¿en qué? En la palabra que ha oído, en la palabra que ha leído. Entonces, como está construyendo sobre la voluntad de Dios, está construyendo sobre la enseñanza de Jesús, entonces esto va a prosperar, va a prosperar. Pero ¿qué ocurre cuando una persona construye sobre la arena? ¿Qué sería construir sobre la arena? Acá lo dice el pasaje. ¿Qué es construir sobre la arena? Es oír y ¿qué más? Y no practicar, no hacer nada, no hacer nada. Es como cuando alguien viene, los otros días estaba pintando un mueblecito y entonces pasa por delante un vecino. Y ese vecino ya me había dicho tiempo atrás que él toda la vida se dedicó a la pintura. Y entonces, claro, cuando pasó, mira lo que yo estaba haciendo y me dice, esa pintura no es para
para ese mueblecito. No, lo que pasa que era lo que yo tenía y demás, le digo. Me dice, pero eso no sirve para ese mueble. A ver, yo tengo ahora dos opciones. ¿Cuál serían? Seguir pintando, porque yo digo, no importa lo que el pintor... A ver, él puede tener muchos años de experiencia, pero yo me lo voy a arreglar solo. Y pinto. ¿Y la otra opción cuál sería? Bajo la cabeza de Dios, me equivoqué, voy a quitar la pintura que he puesto. Y es difícil esto, yo entiendo que para todos nos cuesta. De pronto, mira, hay algunos hermanos y hermanas, y yo me incluyo, y creo que todos, ¿sí? Hemos comenzado un proyecto, y después, ¿qué hacemos? Le decimos al Señor, bendice este proyecto. ¿Y qué dice el Señor? ¿De qué proyecto me hablas? Del que yo he hecho, del que yo he fabricado. Y el Señor dice, ¿por qué te tengo que bendecir esto? Y porque soy tu hijo, tu hija. Aguarda un momento, ¿me preguntaste algo a mí? ¿Me preguntaste algo? No, Señor, lo que pasa es que tú tardas mucho en responderme. A ver, y una de las cosas que tenemos que aprender es que antes de tomar cualquier decisión, hay que levantar sobre la roca. Y la roca es la enseñanza de Jesús, es el Evangelio, es la voluntad del Padre, es la guía del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Construir sobre eso nos asegura que todo lo que hagamos después va a llevar la aprobación de Dios. Y Dios va a salir en defensa de nuestro proyecto. ¿Pero por qué? Porque antes le preguntamos a Él. Por eso la Escritura nos recuerda. Hay que oír o leer, como decíamos esta mañana, pero también hay que practicar. Así que lo que tú leas en esta semana, practícalo. Lo que tú oigas en esta semana de parte de Dios, llévalo a la práctica. Si te cuesta, pide ayuda a algún hermano o alguna hermana. Nos unamos entre nosotros como iglesia para poder llevar adelante la práctica de la palabra de Dios. Cerramos este lindo momento orando y diciéndole al Señor, Señor, queremos escuchar y practicar. Queremos escuchar y practicar. Cerremos nuestros ojos por un momento, oramos al Señor. Allí en tu corazón, en tu interior, habla con el Señor. Si tú sientes que el Espíritu Santo de Dios algo te ha dicho en el día de hoy, habla con el Señor. Toma un compromiso delante de Él. Respóndele al Señor con tu oración silenciosa. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, porque tu palabra es perfecta, tu palabra nos da luz, tu palabra es sanadora, tu palabra realmente nos enriquece. Y cada vez que la oímos, sentimos algo dentro de nosotros, sentimos cómo se mueve algo dentro de nosotros. Cada vez que la leemos, sentimos que algo se mueve dentro de nosotros. Pero no nos queremos quedar con ese sentimiento, queremos poder llevarlo a la práctica. Señor, cuántas cosas que hemos leído en tu palabra han quedado allí en el camino y nunca llegamos a practicarlas. Ayúdanos en esta semana a poner en práctica aquello que leamos y oigamos de ti. Que tu Santo Espíritu nos ayude a vencer. Te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El domingo pasado ya comenzamos a orar por los grupos de fe y vamos a ver domingo tras domingo una imagen conocida, ¿sí? Es esta: grupos de fe para crecer juntos. Grupos de fe para crecer juntos. ¿Ves los círculos rojos que están puestos allí? Vale, un círculo de esos eres tú, otro soy yo,
otro es el hermano o la hermana que tú tienes a tu lado, ¿sí? Vamos a, como iglesia, empezar a orar. Ya hemos empezado el domingo pasado, vamos a continuar orando para que el Señor nos guíe, para que a partir del mes de septiembre estos grupos puedan estar funcionando cada día de la semana, en diferentes días, en diferentes horarios. Los integrantes, cada uno puede elegir su grupo de acuerdo al horario y al día que más le convenga, ¿no? Yo he tenido grupos de fe o células que han funcionado a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. Y es verdad, mucha gente decía, yo imposible, no puedo ir a esa hora. Es verdad, pero ¿sabes por qué lo hacíamos a las 6 de la mañana? Porque teníamos gente que a las 7 de la mañana salía de su casa al trabajo. Y entonces ellos decían, yo no tengo tiempo en todo el día y cuando regreso a mi casa, ¿qué me ocurre? Estoy tan cansado que yo no quiero ni oír de la Biblia, ni encontrarme con los hermanos, quiero descansar. Y entonces algunos de los trabajadores dijeron, ¿y qué pasa si nos juntamos una hora antes de salir de nuestra casa? Uy, puede ser, no, y demás. Ah, claro, a los que madrugan no tenían ningún problema. Estaban los otros que se levantan a las 12 y dicen, no, conmigo no cuenten. Es verdad, con eso no podíamos contar. Pero teníamos un grupo de trabajadores que eran fieles, 6 de la mañana, y era como una renovación espiritual encontrarnos en este grupo, ¿no? Están las madres que también dicen, no tenemos tiempo para nada, mi niño me roba todo el tiempo. Bueno, ¿en qué momento lo dejas en la guardería? ¿En qué momento tu niño duerme? Uy, mi niño duerme de 7 a 8 de la noche. Vale, a las 7 nos juntamos. A las 8 se despierta tu niño, tenemos solamente una hora de grupo de fe, una hora de grupo de fe. Así que vamos a estar orando como iglesia para que poco a poco nos hagamos a la idea y que juntos en el mes de septiembre podamos comenzar con este proyecto. Recordemos que estamos haciendo el curso de Santiago y aquellos que ya han hecho la lección 1 ya se la hemos entregado y le hemos entregado la 2. Si tú no la has hecho, por favor, acércanosla, así te podemos entregar la lección número 2.